Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Arturo Azuara Flores y soy el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Y estaré acompañándolos en esta conferencia que con mucho gusto celebramos en nuestro campus, que lleva por título Retos y desafíos de las autoridades electorales. Para este efecto, contamos con la participación del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, así como el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si les puedo dar un caluroso recibimiento. Me voy a permitir compartir con ustedes una breve semblanza de nuestros invitados. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. En el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, lo reconoce como investigador nacional a nivel 3. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Autor, coautor o coordinador de más de una decena de libros, el más reciente de ellos, La democracia no se toca, en coautoría con Ciro Murayama. También destacan La democracia no se construyó en un día, en coautoría con Ernesto Núñez, y Derecho y poder, Kelsen y Smith, frente a frente. Articulista del diario El Universal y colaborador de varias revistas especializadas. Ha sido miembro de consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las materias de Teoría de la Constitución y Derecho Constitucional. En 2010, la UNAM lo reconoció con el premio Universidad Jóvenes Académicos. Ha sido conductor de numerosos programas de televisión, tanto en medios públicos como privados. En 2 ocasiones, 2009 y 2011, ha recibido el Premio Nacional del Periodismo del Club de Periodistas de México. El 15 de diciembre del 2011 fue nombrado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Dicha Cámara lo nombró consejero presidente del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2014-2023. Doctor, gracias por acompañarnos. Por su parte, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es licenciado en Derecho por el ITAM, realizó estudios de posgrado en el CIDE, Centro de Investigación y Docencias Económicas, y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, España. Es autor de diversos artículos y publicaciones académicas. Ha sido profesor en distintas instituciones y dirigió la licenciatura en Derecho del CIDE. Ha ocupado cargos en los 3 poderes públicos, así como en órganos autónomos. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido magistrado en la Sala Regional Monterrey y magistrado en la Sala Superior. El 2 de septiembre del 2021 se le designó como magistrado presidente del tribunal con una duración en el cargo hasta octubre del 2024. Bienvenido, magistrado. Y nos acompaña como moderador de esta charla el doctor Agustín Basabe, director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM y profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. Doctor Basabe, le cedemos la palabra para que inicie esta charla. Gracias, Arturo. Pues primero, muchas gracias, Lorenzo Reyes, por estar aquí. Si les parece, les voy a hacer la palabra para que hagan una exposición. Primero, tú, Lorenzo, del tiempo que necesites, calculas unos 15 minutos. Eso me había dicho él.
Y luego tú, Reyes, otra exposición, 10 minutos. Eso me dijo él. Y terminando sus exposiciones, les hago algunas preguntas, provocaciones, y hacemos un diálogo y luego vendrán preguntas del público. ¿Les parece? Buenísimo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, arranco con los agradecimientos que son para mí obligados. La verdad, estar en la UDEM es un privilegio. Al cuerpo directivo, señor rector, al consejo, mil gracias por la invitación y por supuesto a Agustín, con quien hemos tenido una larga historia juntos en el ámbito académico y no solo. Mil gracias por la oportunidad de estar aquí y sobre todo de poder compartir, jóvenes, este espacio con alguien que a lo mejor no aparece tanto como uno en las mañaneras, ¿no? Pero que va a tener un papel particularmente relevante. Reyes no solamente es el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un buen amigo, un demócrata convencido, sino además él va a ser el responsable de entregarle al próximo presidente o presidente de la República la constancia de mayoría después de las elecciones del 2024. Él me dice que no sabe si va a llegar al octubre del 24, cuando termina su mandato, pero yo estoy seguro que sí, y nos vamos a encargar muchos mexicanos y mexicanas, así como ya está ocurriendo en el caso del instituto, que sigamos teniendo institucionalidad para entonces, institucionalidad democrática, por supuesto. Yo he preparado una larga presentación, pero que no voy a pasar, o más bien voy a pasar muchas de los slides a la carrera, pero si me permiten, Agustín, a través del instituto, ponerles a disposición de ustedes esta presentación. Hay algunos datos sobre los que no me detendré justamente para ajustarme al tiempo, pero la idea es, en términos generales de esta presentación, es poder hacer un recuento que va a ser telegráfico de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en materia electoral. Como ustedes saben, hoy está en México discutiéndose, y por cierto es inminente, hoy las filtraciones ya nos hicieron saber que el miércoles en la tarde sesionará el Senado y concretará el llamado Plan B, con lo cual todas las normas que fueron modificadas van a entrar en vigor, y esto abrirá una etapa muy delicada, inédita para una reforma electoral, porque esta puede acabar siendo la reforma, no solo electoral, pero la reforma legal probablemente más impugnada de la historia de la vida constitucional de nuestro país, por la cantidad de afectaciones constitucionales que tiene. Esto no lo puede decir Reyes, porque uno de los que probablemente va a ser invocado para la defensa de la constitucionalidad del orden constitucional es justamente el Tribunal Electoral, así que eso me toca decirlo a mí. El miércoles pasado, jóvenes, se presentó por parte del Consejo General un informe aprobado por los 11 consejeros, construido a partir de lo que nos han dicho nuestro personal respecto de los posibles impactos que va a tener en las elecciones hacia el futuro este Plan B. Ese informe es una postura unánime, y puede consultarse tanto en su versión integral como en una versión ejecutiva o en una versión ciudadana, es decir, pocas láminas en las que con infografía se puede conocer, así que los invito, en la página del INE están colocados todas estas tres versiones. Quisiera ser de veras muy telegráfico, señalando a dónde venimos, hacer un corte de caja para hablar de cuáles son, con datos, cómo está nuestro sistema electoral, y hacer algunas muy breves reflexiones, porque conociendo a Agustín, en las preguntas podremos abundar sobre este famoso Plan B respecto de lo que debería ser una reforma electoral y condiciones que creo esta reforma, el llamado Plan B, no cumple. Así que voy a la carrera, insisto, reiterando que esta presentación está a disposición de ustedes. Lo primero que hay que partir es que nuestra transición es una transición atípica. Nuestro proceso de cambio democrático, del que aquí hay algunos protagonistas, no es un proceso que se pueda comparar con el de otros países. No tiene nada que ver con la transición española, con la transición chilena, que implicaron una ruptura del orden constitucional, la creación de una nueva constitución en clave democrática. No, la nuestra sigue siendo la misma constitución que rigió un largo periodo de régimen autoritario que nos gobernó durante el siglo pasado, y que sin duda fue modificada paulatinamente en el proceso de transición a la democracia para hacer realidad muchos de los principios que ya estaban allí pero que no operaban. La división de poderes siempre estuvo entre nosotros, el control de constitucionalidad estuvo allí, pero el problema es que la Constitución era una especie de papel mojado en virtud de un régimen profundamente vertical y autoritario. Así que nuestra transición, insisto, hay que entenderla como un proceso político distinto a los que se han dado en el mundo.
Y la principal característica es que la nuestra ha sido una transición muy lenta, gradual y paulatina. Voy a adelantarme a esta gráfica para detenerme un poquito aquí. Si quisiéramos entender 45 años de transición, resumirlos en 3 minutos, que es lo que pretendo hacer, una de las claves de lectura que yo sugiero, ojo, aquí estuvo en este mismo espacio, estuvo José Woldenberg, que es uno de los, hace unas semanas, que es uno de los principales estudiosos de la transición, así que no pretendo yo quitarle su chamba ni su mérito. Lo que aquí quiero hacer con ustedes es simple y sencillamente resumir eso telegráficamente, cómo podemos interpretar el proceso de cambio político. Y la lectura que yo les sugiero es la siguiente. Para cambiar el país del régimen autoritario, excluyente, vertical, hiperpresidencialista que caracterizó el siglo XX, a un régimen democrático, para poder transitar de un país que era prácticamente monocolor, que durante 70 años implicó que no hubiera una alternancia en ninguno de los ejecutivos federal o local, a un régimen como el que conocemos hoy, en donde la competencia electoral hace que haya una sana incertidumbre respecto a quién va a ganar las elecciones hasta que la autoridad electoral no da los resultados en la noche de la jornada comicial, pues tuvieron que resolverse una serie de problemas. Y estos problemas no se resolvieron de una vez y para todas. No hubo una única reforma electoral que cambiara del régimen autoritario que teníamos a un régimen democrático, sino que esto es una historia, y esta es nuestra característica, la característica de la transición, Agustín lo ha estudiado también mucho, lenta, gradual y paulatina. Nuestra transición se articuló a lo largo de 8 reformas electorales. Ahora, ¿cómo resumir este tránsito? Pues yo diría que una buena manera es asumiendo cómo o planteando cuáles fueron los problemas, no los únicos, pero sí los principales que en determinado momento se buscaron resolver. En un primer momento, el principal problema para avanzar hacia nuestra democratización era romper con el régimen excluyente, digámoslo así, impermeable a otras alternativas políticas que caracterizó el siglo pasado. De 1953 a 1978 no hubo un solo partido político nuevo que obtuviera el registro, a pesar de que es un momento muy convulso de la vida nacional, con movilizaciones sociales, sindicales, académicas, etcétera, etcétera, como el 68, por ejemplo, que pues, planteaban como primera gran necesidad que el sistema se abriera a una creciente pluralidad y esa pluralidad pudiera reflejarse en el Congreso. Esa fue la primera necesidad, la apertura y la inclusión. En un segundo momento, después de 1988, cuando pasaban todas las cosas que dice el presidente que pasan en las elecciones, nada más que eso pasaba hace 30 años, no ahora, ¿no? Urnas, lo que se llamaba el padrón resurado, los electores no aparecían, los de oposición, los que sí eran del partido en el gobierno aparecían 2, 3 veces, ¿no? Se podía votar varias veces, los muertos aparecían y votaban, etcétera, etcétera. Las urnas arrancaba la jornada electoral y ya estaban llenas, en fin. Todo esto que forma parte de nuestra picaresca nos llevó a una segunda necesidad, tener un sistema confiable y creíble en donde el voto, como se decía en los años 90, se contara bien y contara efectivamente. La segunda necesidad era después construir una serie de instituciones, de procedimientos y de reglas que le dieran confianza a las elecciones como un mecanismo para elegir a nuestros gobernantes y representantes. Ese, por cierto, es el periodo en el que nace el IFE y el TRIFE como instituciones que preceden las que hoy Reyes y yo presidimos. En un tercer momento hubo otra necesidad. En las controvertidas elecciones, ya no de las de 88, sino las de 94, el primer ejercicio de fiscalización que realizó el IFE evidenció que el PRI, el partido en el gobierno, había gastado el 80% de los recursos, es decir, 8 de cada 10 pesos. Una nueva necesidad era generar una cancha pareja, es decir, condiciones de equidad. Ese fue el tercer propósito que se enfrentó a partir del financiamiento público, que se nos ha pasado la mano, pero que fue muy importante para generar condiciones de equidad, el acceso a los medios de comunicación sin que el dinero fuera el determinante, y que los gobernantes no se metieran en las elecciones, que no nos volviera a pasar lo que ocurrió, por ejemplo, en 2006, en donde el presidente Fox intervino en las elecciones. Yo no sé si fue determinante o no, pero intervino y eso estaba prohibido, y eso generó pues, que eso tuviera que impedirse en el futuro. ¿Para qué? Pues para que las elecciones fueran lo que deben ser, que partidos y sus candidatos se confrontan entre sí, no que la oposición se confronte en las urnas contra el gobierno, que tiene todos los recursos para desequilibrar la cancha. Y una cuarta necesidad fue la de que las elecciones locales tuvieran los mismos estándares entre sí y también entre estos y las elecciones federales.
Por eso la última reforma tuvo el propósito de homogeneizar, de estandarizar el modo en el que se hacen elecciones en el país. Es lo que supuso que el IFE, como un órgano encargado solo de las elecciones federales, también se ocupara, junto con el trabajo con los órganos electorales, en este caso la Comisión Estatal Electoral, de la organización de las elecciones locales y municipales. Hasta aquí la transición. Déjame pasar rápidamente y cómo estamos. O sea, todo este proceso que se articuló a lo largo de 8 reformas electorales en 45 años ha traído resultados. El primer gran resultado es que hoy forman parte de la normalidad de una elección fenómenos que son típicamente democráticos y que hace 30 años eran inexistentes en el país, empezando por la alternancia, o bien la existencia de gobiernos divididos, o bien elecciones muy competidas en las que es difícil anticipar quién va, a priori, aun cuando existan encuestas, quién va efectivamente a ganar las elecciones. Eso que es típicamente democrático hace 30 años no existía y hoy sí existe. Datos duros. El INE, en los últimos 9 años, desde que nació en 2014 hasta la fecha, ha organizado 330 elecciones. Van a ser 331 porque están el 19 de febrero, vamos a hacer la elección extraordinaria para elegir un senador en Tamaulipas, pero bueno, de 330 elecciones, dato comparativo, el IFE en 23 años organizó 18 elecciones federales. El INE en 9 años ha organizado 330 elecciones, y aquí estoy sumando elecciones federales, locales, ordinarias, extraordinarias, algunas junto con los órganos electorales de los estados, etc. Pero el dato importante es que en estas 330 elecciones no ha habido un solo conflicto postelectoral. Cuando en el pasado que hubiera elecciones era garantía de bronca, porque había quien no iba a reconocer los resultados, podía haber en el pasado hasta muertos, etc. Y aquí no ha habido un solo conflicto que haya implicado una alteración a la paz pública. Segundo dato, en estas 330 elecciones hemos tenido el índice de alternancia más grande de nuestra historia. ¿Esto qué quiere decir? Con casi 62%, que en el caso de las gubernaturas llega casi al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que las probabilidades en estos 9 años de que un partido que ganó una elección vuelva a ganar la elección que sigue es de apenas 1 de cada 3. Con lo cual, por cierto, se abre y se evidencia que son las y los ciudadanos quienes deciden quiénes nos gobiernan y quién nos representa. Y con su voto pueden premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno. Dato adicional, no hay un solo partido que sea el beneficiario exclusivo de esta alternancia. Todos han ganado y perdido elecciones. Claro, la gran paradoja que tenemos hoy es que Morena es el que más ha ganado en este periodo, pero también ha perdido elecciones. Pero esto nos habla de una democracia, digo yo, saludable. Y aquí ya no me detengo en una serie de datos en las láminas siguientes que hablan de todo lo, además de las elecciones, lo que ha venido haciendo el INE. Entregar 126 millones de credenciales en los últimos 9 años de manera gratuita, utilizar la base de datos del padrón electoral, incluyendo sus biométricos, nuestros biométricos, por ejemplo, para ayudar a partir de convenios a la identificación de cadáveres desconocidos o combatir el flagelo de las personas desaparecidas, ¿no? O, por ejemplo, el monitoreo de la radio y la televisión que nos ha permitido unos índices de cumplimiento altísimos, ¿no? Es decir, lo que hace el INE es mucho más que hacer solo elecciones, y perdón que lo diga así, esto se ha hecho bien, al grado de que hoy el INE, y aquí tenemos una pugna porque a veces el tribunal saca unas encuestas en las que sale que el tribunal tiene más credibilidad que el INE. Bueno, aquí el INE y el tribunal, que ese es el punto, somos las instituciones civiles. Es muy difícil para el ciudadano a pie luego decir qué hace el tribunal y qué hace el INE. Así que si los metemos en un solo paquete, creo que no me equivoco. Los órganos electorales en México son los órganos civiles del Estado con mayor credibilidad entre las distintas instancias públicas. La credibilidad del INE, luego que Reyes hable del tribunal, pero por ahí va, oscila en el último año, y aquí hay una serie de gráficas, se las dejo luego para que las vean, entre el 65% y el 75% de confianza pública. Y uno va a decir, bueno, esto es para el narcisismo de los presidentes, no, de los órganos, no, es que esto es importantísimo porque el INE trabaja con la confianza pública. Las elecciones no las hace el INE ni los soples, nosotros organizamos la fiesta. Quienes son los responsables de instalar las mesas de casilla, que son donde los ciudadanos van y votan, son las y los ciudadanos, son ustedes. Y si el INE no tiene una confianza, la convocatoria que hacemos para que se puedan instalar esas mesas va a fracasar. Bueno, los datos revelan cómo en el último año los números de ciudadanos que aceptan trabajar con el INE
Son más del doble de los que necesitamos por ley, lo cual habla de una confianza pública que se traduce en esa convocatoria. Voy a terminar, tercer punto. Y si va bien esto, ¿es necesaria o indispensable una reforma electoral? Déjame partir de la primera pregunta. ¿Es necesaria e indispensable? Pues la respuesta es no. Si no cambian las reglas electorales hoy, con las que tenemos, podemos sin problema ir a la elección del 24, que es la elección más grande va a ser la elección más grande de nuestra historia. Por el potencial número de votantes, casi 98 millones, estimamos, van a poder votar el próximo año, y por el número de cargos en disputa. Más de 22,000 cargos federales, locales y municipales van a ser decididos en las urnas. Nunca antes nos había pasado algo así. Va a ser además una elección compleja, porque como ustedes saben, México es un país aquejado por problemas de conflictividad social, de inseguridad, etcétera. Pero esos problemas no nos han impedido hasta hoy instalar todas las casillas que tenemos que instalar. Si quieren las preguntas, entramos al tema de la criminalidad organizada y las elecciones, que es un tema que nos preocupa a todos, pero no es un problema que hoy se traduzca en la imposibilidad de que haya casillas con boletas esperándonos para ir a votar. Así que si no hay cambios, bueno, ya hoy es tarde porque estamos en la antesala de que cambios ya ha habido algunos y van a acabar habiendo, pero no era una reforma indispensable. Segundo, ¿es pertinente? Que son cosas distintas. Bueno, toda reforma va a ser pertinente si se cumplen por lo menos desde mi punto de vista 3 condiciones básicas. Primera condición, que se dé con amplio consenso. Si vamos a cambiar las reglas del juego, lo ideal es que todos los jugadores que van a someterse a esas reglas acepten jugar conforme a esas reglas. Por eso todas las últimas reformas electorales en los últimos, y Agustín, fuiste protagonista de discusión de algunas de ellas, de los últimos 25 años, todas han surgido del más amplio consenso. Además de que, por cierto, todas las reformas recientes las había pedido la oposición para resolver algún problema. Ninguna había sido una reforma desde el poder. Esta es la primera reforma en prácticamente 45 años que el poder define, claro, a partir de sus intereses. Hasta ahora el poder había tenido que negociar con las oposiciones los cambios electorales de las reglas del juego, porque las oposiciones exigían que hubiera más equidad, que hubiera transparencia o lo que sea. Segunda condición, y esta es una reforma que se mayoriteó. Es decir, hay alguien que el día de mañana va a poder decir con esas reglas yo no las reconozco. Y eso no nos había pasado. Segunda condición, que sea para mejorar el sistema. Digo, estoy diciendo una obviedad. Como dicen los anglosajones, if it's working, don't fix it, ¿no? Porque vas a tener un problema. Y aquí nuestro sistema electoral funcionaba. Que si es caro, pues busquemos cómo abaratarlo. Pero una cosa es esa y otra es lo que ocurrió, que es prácticamente destazar a la autoridad electoral en su capacidad de operación. Y tercero, que es el producto de diagnósticos adecuados. Si se va a hacer con el hígado, a partir de rencores o fobias y filias, pues no tiene ningún sentido hacer una reforma porque va a salir mal. Y aquí se los digo, a mí me invitaron en agosto del año pasado a los foros de Parlamento Abierto en el Congreso. Creo que Reyes algunos también participó o mandó opinión técnica. Yo les ofrecí que contaran con el INE para que les diéramos toda la información, los diagnósticos, lo que requerían. Pues somos nosotros los que sabemos hacer elecciones en un país tan complejo como este. ¿Saben cuántas solicitudes de información nos pidieron de cara a la discusión de la reforma? Ni una, 0. No les interesó el carácter técnico. Y es una reforma que se mete en la operación. Ahora sí termino. Desde mi punto de vista, hay 5 grandes conquistas, 5 grandes pilares que han sido producto de esta reforma paulatina que se han venido haciendo para resolver problemas en el tiempo y que son las bases de nuestro sistema democrático. Primero, la autonomía e independencia de los órganos electorales. Es decir, que no dependan del gobierno o de algún gobierno, ni estén subordinados a los intereses de algún partido. Segundo, el servicio profesional electoral. Es decir, quien hace elecciones en México son ciudadanos que entraron por concurso a sus cargos, que son evaluados todo el tiempo y que son capacitados para su función específica. Son profesionales de la materia. Consejeros vamos y venimos. Ellos se quedan porque son los que saben hacer elecciones, son los que conocen el trabajo en el campo. Tercero, que el INE tenga una presencia permanente en todo el país. Por ejemplo, lo que la reforma ahora plantea
es que en Monterrey, en lugar de haber, ¿cuántos son? 12 distritos, ¿me corrigen? Aquí no, bueno, pero son los locales, los federales, porque aquí son 6 distritos, 5, ¿cuántos son? Sí, en la zona metropolitana. ¿Cuánto? En la zona metropolitana, 11 distritos, pero los federales, no. Bueno. Bueno. Claro, porque aumentaba ahora con la redistritación, aumentan 2. Bueno, ¿saben cuántas oficinas en lugar de 11 vamos a tener para operar toda la zona metropolitana? Una, con una sola persona. Es lo que dice la reforma. ¿Por qué es importante esta presencia? Porque nos permite conocer el terreno. No es lo mismo San Pedro que alguna otra zona de la entidad. Y no es lo mismo tener una presencia en zonas, por ejemplo, en donde esa presencia permanente nos permite generar la confianza con la gente. Si nosotros llegamos cada 3 años a pedir permiso, oigan, nos vamos a meter, hay muchos que no nos van a dejar entrar. Y hay zonas del país en donde el INE es el único órgano del Estado que puede entrar. Zonas controladas por el crimen organizado, en donde ni siquiera las fuerzas de seguridad pueden entrar, el INE sí. ¿Por qué? Pues porque brinda un servicio permanente del que todos, buenos y malos, se benefician, que es la credencial para votar con fotografía. Y eso nos permite que la gente, incluso los malos, sepan que el INE no va para otra cosa más que para cumplir con esa función básica. Y eso es básico, es fundamental para que cuando hay elecciones nos permitan entrar. No hay una sola casilla que deje de instalarse por cuestiones de inseguridad. Luego hay otros problemas con la inseguridad, pero no la organización electoral. Cuarto eje, el padrón electoral. Que el padrón pues, no esté administrado por el gobierno, que no se administre con fines políticos, que se administre con criterios técnicos. Y el quinto eje, condiciones de equidad en la competencia sobre la que ya hablé. Bueno, hay más láminas, pero aquí me quedo. Estos 5 ejes, afortunadamente, están garantizados en la Constitución. Por eso fue importantísimo que no se aprobara la reforma constitucional que había presentado el presidente, porque dinamitaba estos 5 ejes. Y tocada la Constitución ya no hay nada que hacer. Y lo digo sin medias tintas. Las marchas ciudadanas del 13 de noviembre acabaron siendo un contexto de exigencia que obligó a los partidos políticos a decir a los de oposición, no pasa, y no pasó. Y creo que eso es una gran virtud para el mantenimiento de estos 5 ejes. ¿Cuál es la paradoja? Que aunque no pasó una reforma constitucional, las leyes que se modifican en el llamado Plan B alteran todas, en mayor o menor medida, todos estos pilares que están en la Constitución. Aquí habrá abogados y me dirán, oiga, pero pues si está en la Constitución y no se tocó la Constitución, ¿cómo una reforma secundaria modifica lo que está en la Constitución? Pues por eso digo que esto es una constelación de inconstitucionalidades y vamos a ir a denunciarlas ante la Corte y ante los tribunales que sean competentes. Termino. Ejemplos solo telegráficos de cómo cada uno de estos ejes es vulnerado. La autonomía de las autoridades electorales y la independencia. Parte de nuestra independencia es no depender de los gobiernos. Perdón la tontería, la contradicción en términos. Y esa dependencia pasa porque nuestras oficinas no estén determinadas por la buena voluntad de ningún gobierno. Pues ahora para ahorrar dinero, porque ese es el único pretexto, se dice que los módulos de atención ciudadana del INE, donde ustedes tramitan sus credenciales, van a estar en escuelas y en las oficinas de gobierno. Con lo cual van a depender nuestra capacidad de atención de la buena voluntad de que nos den espacios a cambio de quién sabe qué, y sobre todo de que nos den instalaciones e infraestructura. ¿Ustedes saben lo que le invierte el INE en materia de ciberseguridad para proteger sus datos personales? El INE tiene la única oficina, el único centro de ciberseguridad para proteger datos personales que existen en el país. Y eso requiere recursos. Nosotros sabemos lo que significan los datos biométricos de cada uno de las y los ciudadanos que los confían al INE. Y por eso los defendemos, los protegemos e invertimos en ellos. ¿Quién nos va a garantizar la infraestructura informática y la seguridad informática en las oficinas de gobierno? Eso por no hablar de que se meten luego a decisiones que son propias, le dan, por ejemplo, al Contralor facultades no solo de fiscalización, sino de toma de decisiones en el Consejo General. Será porque el Contralor es público y notorio que tiene simpatías, y es más, pertenece a un grupo político cercano, perteneciente al gobierno, al partido en el poder. Segundo, servicio profesional electoral. Aquí solo doy datos. Hoy el servicio profesional del INE tiene 2.571 integrantes. La reforma desaparece el 85% de las plazas. Las desaparece. Y esto es grave sobre todo en el ámbito de la organización de las elecciones. En cada una de las juntas distritales del INE hay 5 funcionarios del servicio que cumplen funciones distintas. Uno es el vocal ejecutivo que coordina los trabajos.
Otro, y hace muchísimas cosas más, estoy sintetizando. Otro es el vocal secretario, que es el responsable jurídico y administrativo del distrito, que además es el que investiga las quejas que se presentan entre partidos, incluidas las de violencia política de género, es como el notario en el ámbito distrital. Otro es el vocal de organización, que es el encargado de la logística, de que los paquetes electorales estén, el material electoral estén, las boletas estén, el que visita las escuelas para definir dónde se van a poner las casillas, el que hace las rutas de traslado, el responsable del PREP y de los cómputos a nivel distrital. Otro es el vocal de capacitación. Ese es el ciudadano, el funcionario que contrata a los jóvenes, muchos de ellos, que operan durante la elección, que contratamos para la elección. Es el que sortea a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Es el que coordina los trabajos para visitar a esos ciudadanos en sus casas. Durante una elección federal, el INE visita a 12 millones de ciudadanos en sus domicilios. Es el trabajo de campo más grande que hace el Estado mexicano solo después del censo que ocurre cada 10 años. Es el responsable de capacitarlos y es el responsable de que el día de la elección estén en las casillas. Y finalmente el de registro, el vocal de registro de electores. Es el que coordina los módulos, el que supervisa los módulos que están en el distrito, donde se tramita la credencial. Es el que depura el padrón electoral. Es el que hace el trabajo de cartografía permanente para saber hacia dónde está creciendo la ciudad y a dónde habremos de poner casillas. Y finalmente es el que imprime las listas que van a estar en cada una casilla con los nombres de los electores. Todos esos, la reforma los reduce a un solo cargo, un vocal operativo. Y dice la reforma que podrá tener un auxiliar a su cargo. Es decir, por primera vez, la reforma pone en riesgo que haya casillas el próximo año. Estructura desconcentrada del INE, bueno, ya les decía, las juntas distritales se concentran, algunas son temporales, como si hacer elecciones fuera un asunto de cada 3 años. El padrón electoral, les cuento, esta es preciosa. Algunos de ustedes probablemente tienen familiares o conocidos que votan desde el extranjero. Hoy se puede votar en las elecciones en México desde el extranjero. ¿Saben quién va a validar el listado nominal, el listado de los votantes desde el extranjero? Dice la reforma, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, quien va a decir quién puede votar es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y además, para inscribirse, para votar, ya no va a ser necesaria la credencial. Dice la reforma que se puede usar el pasaporte o la matrícula consular que gestiona la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, un órgano del gobierno es el que nos va a decir qué mexicanos pueden votar o no de las elecciones, desde las elecciones en el extranjero. Y tomen en cuenta que hoy el padrón, el listado nominal, el padrón electoral de mexicanos residentes en el extranjero es de 1,5 millones. Pero a lo mejor mañana son 12, que son los que calculan, mexicanos que se calcula que están en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a ver cuántos son? Pues eso habrá que írselo a preguntar al canciller, es decir, un empleado del presidente. Y finalmente, condiciones de queda en la competencia, pues bueno, ya decía, ahora los gobernantes, bajo el amparo de que tienen derecho a la libertad de expresión, y aquí si estuviera en otro contexto le diría, Reyes, tú me desmientes, pero mejor que Reyes no diga nada porque hay que cuidar a Reyes en lo que viene. Pero les pregunto a ustedes, constitucionalistas o juristas, algunos de ustedes, ¿qué no la libertad de expresión era un derecho de los gobernados frente a los gobernantes? Bueno, ahora resulta que con estas reglas se vale que los gobernantes puedan meterse a la discusión de las elecciones, con todo el peso y la potencia del aparato comunicacional del gobierno. En suma, esta es una reforma muy delicada, y perdón, Agustín, me extendí muchísimo, prometo que ya no me des la palabra en las respuestas. Es una reforma muy complicada que pone en riesgo ya no las condiciones de la competencia electoral, sino incluso que se pueda hacer elecciones como las conocemos. Pone en riesgo que haya casillas, que se instalen todas las casillas en los procesos electorales por venir. Pone en riesgo que las casillas estén donde deben estar. Pone en riesgo que las casillas estén integradas por los ciudadanos que deben integrarlas. Y pone en riesgo el hecho de que en consecuencia sean ciudadanos capacitados y por ende que los votos se cuenten bien y las actas se llenen bien. La cantidad los rosarios de problemas, podríamos llevarnos aquí horas y horas y horas y horas, pero como he abusado del tiempo, aquí me quedo simple y sencillamente diciendo lo siguiente. Vendrán los tiempos de los tribunales y esto no es bueno, porque vamos a tener la primera reforma que van a hacer como resultado de las impugnaciones. Se abandonó, se traicionó el oficio político.
Se renunció a hacer política, a construir consensos, a construir acuerdos. Y hoy me temo como sociedad que vamos a pagar en muchos sentidos las consecuencias. ¿Qué nos queda? Pues defender lo que tenemos y recurrir a los mecanismos jurídicos hoy, pero sobre todo asumir que la sociedad sí puede definir su propio futuro. La construcción de la democracia es una construcción colectiva, no es una concesión graciosa desde el poder o el resultado, la obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política. Así como digo que la democracia es una construcción de todas y todos, la defensa de la misma me parece que también es una responsabilidad que no podemos dejar de asumir. Porque lo peor que puede pasar, las democracias a veces mueren. Y la culpa de la muerte de las democracias es culpa de los autoritarios. Pero la responsabilidad no siempre es única. Si hay quien deja la responsabilidad para el de al lado, también es cómplice en este sentido o corresponsable de que la democracia se nos acabe. Y chavas y chavos universitarios, creo que ustedes son beneficiarios de una larga lucha y ustedes hoy son los que van a tener codo a codo que defender esas conquistas para no perderlas. Muchísimas gracias. Gracias, Lorenzo. Reyes me había ofrecido hablar 10 minutos, pero como Lorenzo habló 15, tienes 15 minutos. 15 plus. Muy bien, voy a pasar por aquí. Así trataré de hacerlo en unos 10 minutos, ¿no? De 10 a 13 minutos. Muchas gracias por la invitación, ¿no? A las autoridades de la Universidad de... No, aquí ya sigo mis notas, pero no traigo presentación. Gracias a las autoridades de la Universidad de Monterrey por esta invitación, a todos quienes estudian aquí, a todas las estudiantes de la UDEM, gracias por estar esta tarde, ¿no? Acompañándonos. Esperemos que hayan podido comer porque el horario está, ¿no? Un poco, digamos, interrumpiendo la jornada estudiantil, pero es una verdadera oportunidad que estemos Lorenzo y yo aquí conversando con ustedes. Gracias, Agustín, por esta conversación. Voy básicamente a plantear un reto, un desafío, ¿no? Para el Tribunal Electoral y cómo hemos ido resolviendo en este contexto, ¿no? El desafío, que será un reto mayor para el 2024, tiene que ver con la polarización del contexto político en el que resuelve el tribunal. Y bueno, no es una consideración exclusiva del caso mexicano. Todas las democracias en el mundo están enfrentando este tipo de problemáticas, de entornos en donde la polarización pues refleja pues inclusive nuestras propias contradicciones como sociedad democrática. Voy a citar primero, por ejemplo, la percepción de la democracia que hay según el Instituto Varieties of Democracy, en un sondeo que realizó en los últimos años en más de 50 países. El 84% de la población mundial considera importante que su gobierno sea democrático. De hecho, el 41% de las personas manifestó que es incluso necesario profundizar la democracia en su país y en esto estamos trabajando todos los días las autoridades electorales. Particularmente a la ciudadanía le gustaría contar con gobiernos que atiendan mejor las necesidades, ¿no? O los problemas públicos. Y de acuerdo con un estudio también referido, la mitad de la población mundial considera que sus líderes políticos solo responden a los intereses de una minoría. Esto lo señalo porque finalmente la democracia electoral pues es el proceso para que la ciudadanía
a través de su voto defina a sus representantes. Y generalmente nuestra función llega hasta ahí, ¿no? En términos formales, en términos procedimentales, pero pues la democracia pues es algo mucho más complejo que eso y tiene que ver con la representación política electoral. Y 1 de cada 5 personas en el mundo considera que sus gobiernos no surgieron de elecciones libres y justas, ¿no? Esto sí es un dato preocupante porque muestra el malestar en que se ha convertido, ¿no? Algunos contextos democráticos y que es un terreno fértil para actitudes antidemocráticas. La creciente polarización política también se inscribe en una polarización social e ideológica. Cabe resaltar también que la polarización por sí misma no hace que la democracia sea disfuncional. De hecho, según Sartori, la polarización entendida como esa distancia ideológica entre diversas plataformas o diversos programas políticos de los partidos es una característica propia del sistema plural, ¿no? De partidos políticos. En ese sentido, la polarización es una realidad inherente a las sociedades plurales y heterogéneas como la mexicana. Sin embargo, existen formas extremas de esa polarización y que tienen una afectación institucional, porque van erosionando la vida social, la vida política de un país. Estas se dan a través de expresiones o conceptos que las definen como la polarización afectiva, la polarización tóxica o de grupo, y suele estar acompañada de una intolerancia hacia quienes tienen creencias o valores distintos a los propios. La polarización, en consecuencia, sí segmenta a las personas o a los grupos políticos, rechazando el diálogo y buscando a veces hasta la imposición de unos sobre otros. Así también se puede ver en los resultados de mediciones de polarización tóxica en aumento. En los últimos 10 años, más de 32 países han registrado un tipo de participación política que tiene poco respeto por la oposición, por el pluralismo y por la contraargumentación como una manera para deliberar y alcanzar consensos. Según estas visiones, la democracia solo funciona cuando todas las personas comparten las mismas creencias, convirtiéndose así en una postura pues, completamente antidemocrática. El buen funcionamiento de las democracias también está condicionado por las instituciones que permiten resolver de manera legítima, de manera transparente y pacífica las diferencias o las controversias que surgen en una sociedad. Y entre estas instituciones están los tribunales, ¿no? Particularmente las altas cortes, como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resuelve en materia electoral sobre acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y de hecho también ya controversias constitucionales que presentan o que ha presentado el Instituto Nacional Electoral. En la materia propiamente de las elecciones existe el Tribunal Electoral, el cual se conforma por 6 salas regionales y una sala superior. Estos son los canales institucionalizados con los que cuentan los partidos políticos, la ciudadanía, para resolver sus diferencias, ¿no? Para llevar a cabo a través de mecanismos y procesos, ¿no? Conocidos los conflictos y que pues intervenga un árbitro, un tercero imparcial, como es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral efectivamente tiene la última palabra respecto de aquellos actos que toma el Instituto Nacional Electoral y que son controvertidos, ¿no? A través de hoy un recurso de apelación o las diferencias que hay, por ejemplo, tratándose de elecciones, ¿no? Más adelante yo ejemplificaré cómo este contexto de polarización nos ha llevado a tomar decisiones en donde
pues los actores buscan poner a prueba la autonomía, la independencia del Tribunal Electoral. La impartición de justicia en estos contextos o en estas democracias con una polarización marcada se vuelve pues mucho más importante, ¿no? Porque son los operadores del derecho los que tienen que pues reconciliar, ¿no?, a las partes en conflicto. En el caso de México, el Tribunal Electoral pues tiene que velar por estas elecciones, por los derechos, y dada la naturaleza de los asuntos que conocemos, funciona como una corte constitucional y tenemos la facultad de inaplicar leyes ante casos concretos bueno, precisamente porque tengo una obligación legal de no hacer opiniones previas a que se lleven pues juicios, se presenten juicio al tribunal, por ejemplo, sobre la reforma electoral, que ya están muy anunciados por los partidos políticos, por el propio consejero presidente y sus colegas en el Consejo General, pues yo evitaré hacer algún comentario en torno a lo que ya expuso Lorenzo. Bueno, ahora, ¿qué casos reflejan cómo el Tribunal Electoral resuelve o responde a este contexto de polarización política? Recordarán ustedes en 2021, cuando las candidaturas de Morena a las gubernaturas en Michoacán y Guerrero, ¿no?, fueron sancionadas porque omitieron la presentación de los informes de gastos e ingresos en materia de fiscalización para realizar sus actividades de pre-campaña. En la reforma de 2014 se previó que se podía, ¿no?, perder el derecho a ser registrado como candidatura o cancelar el registro cuando una precandidatura o el partido no presentaba u omitía este tipo de reportes. Esto fue esta situación realmente llevó a una polarización extrema en donde algunos abogaban por la pérdida del registro de las candidaturas, ¿no? Inclusive pues se veía como una sanción ejemplar para proteger todo el sistema de fiscalización en materia de precampañas. Por el otro extremo, pues estaba quien consideraba que la sanción era excesiva, pese a que estaba prevista en la ley, y buscaron controvertir, de hecho hasta amenazar a algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, buscando que la consecuencia de la omisión grave no fuera la pérdida del registro, la cancelación del mismo. En ese caso, la Sala Superior optó por confirmar la pérdida del derecho a ser registrados, porque pues, incumplieron con una conducta, ¿no?, grave. Hay una obligación, ¿no?, relacionada, por ejemplo, con la equidad en la contienda, en las precampañas, ¿no? La decisión que se tomó en ese asunto permitió, por un lado, mantener la legalidad de los procesos de precampaña, pero por el otro lado también balancear la competitividad en las elecciones, ya que el partido Morena pudo participar en ambas elecciones, en Michoacán y en Guerrero, y además ganó las elecciones, ¿no? Eso nos demuestra cómo, el cumplimiento de la ley puede hacerse valer sin que el Tribunal Electoral participe como un actor que desequilibra la competencia electoral. Un segundo caso que tuvimos el año pasado, ya en 2022, tiene que ver con la validez de la elección de la gubernatura de Tamaulipas. Esa elección se caracterizó por ser la de mayor polarización en el proceso electoral de 2022. Hubo acusaciones, ¿no?, que vinculaban al crimen organizado o a grupos criminales con una injerencia en la contienda electoral, señalaban a funcionarios públicos, uso de recursos indebidos, así como pues un enfrentamiento, ¿no?, entre operadores políticos.
el Partido Acción Nacional impugnó el cómputo de la elección y buscaba que se declarara la invalidez, ¿no? Que no se le entregara la constancia al candidato que fue quien obtuvo la mayoría de votos, ¿no? El candidato de Morena. En estas acusaciones, pues se buscaba destacar un contexto, ¿no? De una fuerte disputa, inclusive entre el gobernador saliente y el gobierno federal, ¿no? Por un lado, estaba quienes pensaban que debía existir una sanción ante el desequilibrio de la equidad en la contienda y las graves acusaciones, una sanción máxima como es la nulidad de una elección, pero por otro lado, pues estaban quienes defendían su triunfo y estimaban que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar las faltas que se reclamaron. Esta polarización llevó inclusive a las mañaneras, ¿no? A cuestionar también el papel del Tribunal Electoral. ¿Qué fue lo que hizo la Sala Superior? Analizó con objetividad, ¿no? Con pulcritud el expediente, las pruebas que se encontraban y fueron aportadas en el mismo. No se concluyó que se demostrara esa injerencia del crimen organizado. Sin embargo, sí se le ordenó al Instituto Nacional Electoral que actualizara, emitiera sus protocolos para casos en donde hay estas situaciones de riesgo, y se validó la elección el triunfo de la candidatura de Morena. No había elementos para comprobar las graves acusaciones. Solamente se acreditó la participación de ciertos funcionarios en actos de campaña, pero esto, si bien se consideró grave, no fue una intervención reiterada o determinante para invalidar la elección. Con estas decisiones, pues el tribunal juega un doble papel. Por un lado, demuestra que las cortes funcionan como una señal en donde pueden prender las alarmas, ¿no? Que advierten los competidores de la elección a través, pues, de sus demandas o ciertas exigencias, inclusive sociales, pero por el otro lado, el Tribunal Electoral también contribuye a la institucionalidad democrática, al tener procesos, analizar la evidencia y razonar si hay una causalidad o una probabilidad que pueda brindar certeza sobre los cuestionamientos del proceso, y si esto se descarta, pues se dota de legitimidad a los triunfos en las elecciones. Voy a brevemente mencionar, yo no sé cuántos minutos tengo, Agustín, pero un último caso relacionado con la elección en Campeche. Menciono estos casos porque además, para que ustedes puedan ver la trascendencia de las decisiones del tribunal. La elección en Campeche el año pasado también tuvo una alta competitividad. Es uno de, tanto Tamaulipas como Campeche, son estos casos de alternancia en los gobiernos estatales. Ahí las posturas se dividían entre quienes alegaban que hubo pues un fraude de la oposición, en este caso la oposición fue Morena, el gobierno era del PRI, en la manipulación de las urnas electorales. El tribunal, como garante de la legalidad de los procesos, tomó una decisión poco común, pero basada en los principios constitucionales que deben regir una elección. Y se ordenó el recuento total de la elección. Ahora sí que voto por voto, casilla por casilla, en el 2022, y así se pudo despejar todas aquellas dudas que se tenían sobre el recuento parcial que llevaron a cabo las autoridades en el Estado, así como sobre la validez y legalidad de las boletas y los resultados y todo el trabajo que hace la ciudadanía, y va asentando en actas y llevan a cabo un cómputo, ¿no? en su casilla, después el cómputo que coincidió con el cómputo de las autoridades electorales administrativas, ¿no? Y con el recuento total. De hecho, el Tribunal Electoral llevó a cabo un ejercicio inédito también de transparencia y de transmisión del recuento a través
pues de internet, las 24 horas, se podía seguir el trabajo que hacían los magistrados y magistradas de las salas regionales, así como del personal del tribunal, y se invitó a medios de comunicación, así como a representantes de partidos políticos. Todo ello para dejar pues muy claro, que fuera muy transparente el resultado. Y la diferencia con el recuento inclusive se incrementó en favor, en ese caso, de Morena. Bien, estos casos pues destacan como el tribunal, ¿no? Y en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revisar las acciones de inconstitucionalidad, juegan un papel central en la democracia, como revisores de problemas concretos, del respeto que se debe dar a la ley, a los principios constitucionales, y de esta manera se garantiza que las elecciones pues tengan este carácter de integridad electoral. El objetivo pues es sin duda contribuir, ¿no?, a defender los derechos y el voto de las personas, pero también a la legitimidad de los procesos electorales. El Tribunal Electoral sin duda enfrentará un mayor desafío en estos contextos de polarización conforme se acerquen las elecciones del 2024. Será indispensable contar con las herramientas, por supuesto, para resolver, como lo hacemos con mucha celeridad, pero también la participación ciudadana, ¿no? De hecho, aprovecho, ¿no?, para convocar, ¿no?, a todas las organizaciones de la sociedad civil, de aquí del Estado, de la región, para que pues estén preparados, ¿no?, difundiendo pues no solo la participación durante las elecciones, sino también llevando a cabo su papel como observadores de los procesos electorales. La sociedad también participa de esos procesos de judicialización en algunos casos. Cuando se judicializa en extremo la competencia electoral, la política, pues digamos no es el mejor escenario, porque se erosionan otras vías pacíficas como es el diálogo, ¿no?, como es la construcción de acuerdos, la reconciliación de las diferencias políticas, pero cuentan con este derecho, con esta institución, tanto ustedes como las autoridades electorales, los partidos políticos, y siempre pues nuestra función la llevamos a cabo con independencia, con objetividad y buscando contribuir a combatir las malas prácticas que todavía lastiman la credibilidad de algunos comicios, ¿no? Sabemos que la ciudadanía está ávida de autoridades electorales capaces, pero también para ello pues se debe tener la dotación de recursos y las capacidades instaladas, ¿no?, porque es tarea de todos contar con ese Estado de Derecho democrático. Cuenten con que el Tribunal Electoral seguirá actuando con mucha decisión y firmeza para contribuir a la democracia mexicana. Muchas gracias. Gracias, Reyes. Una breve pregunta a cada uno y luego abrimos la sesión para los alumnos. Lorenzo, yo creo que estamos viviendo una nueva etapa y un nuevo tipo de autoritarismo en México. A mí me parece que Peña Nieto fue muy autoritario también, pero con un autoritarismo melifluo, suavecito. Yo digo que él enriquecía sus contrapesos para intentar controlarlos o cooptarlos, mientras que el actual presidente, López Obrador, los empobrece para tratar de someterlos. Pero a final de cuentas el efecto es similar. Este plan B, a mí me queda claro que pretende debilitar a tal grado al INE que si la elección del 24 no sale como quiere el presidente que salga,
pueda reventarla, digámoslo sin ambajes. Tenga los instrumentos para decir, esta es una elección mal hecha, es una elección con suficientes vicios para ser impugnada, y si los resultados no son, insisto, los que él desea, para mí ese es el trasfondo del plan B. Tú probablemente no puedas pronunciarte de manera puntual sobre esto, pero sí nos podrías decir concretamente cómo puede salir mal. ¿En qué sentido puede salir mal la elección del 24 de tal manera que pueda ser, digámoslo coloquialmente, reventada desde el poder? Reyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde antes el TRIFE no ha tenido los mejores, digámoslo también con franqueza, los mejores magistrados. Ha habido algunos magistrados que a mi juicio han enturbiado el trabajo del tribunal, y yo creo que hace tiempo, no sé cuántos años, había un desprestigio del tribunal. Yo lo digo, y no lo digo porque estés tú aquí, pero lo digo porque lo creo. Tú has hecho una muy buena labor y has rescatado al tribunal de esa mala imagen que tenía. ¿Cómo puede evitar el tribunal volver a caer en esos vicios? Porque además ya sabemos que el tribunal tiene la última palabra, y es en ese sentido el objeto del deseo de todos los políticos. ¿Cómo puede el tribunal evitar que vuelva a caerse en eso? En eso que creo tú has evitado como presidente del tribunal. Lorenzo. Bueno, a ver, estoy a 63 días de terminar mi encargo, así que cada día que pasa es un día en que me siento con más posibilidades de deschongarme, pero soy el presidente del INE todavía, y hay que cuidar a la institución porque finalmente la institución es mucho más que las personas, pero bueno, pero las personas también son responsables, y esa es parte de la segunda pregunta, no me voy a meter, que le hacías a Reyes. Así que, digamos, pero sí me atrevo a abordar sobre la pregunta que haces del siguiente modo. Toda reforma debe tener un propósito y debe estar pensada para algún beneficio. Se dice que esta reforma persigue el gran beneficio de abaratar las elecciones, se dice. Por cierto, está tan mal hecha que ni siquiera los promotores de la reforma se ponen de acuerdo en cuál va a ser el ahorro, el presunto ahorro. El presidente de la República ha dicho públicamente que se quieren ahorrar 3.500 millones de pesos. El secretario de Gobernación dice que se van a ahorrar 5.000 millones de pesos. Pues entre una y otra cifra hay un mundo de diferencia que también vale la pena plantear. Por cierto, yo aquí hablé del número de plazas del servicio profesional electoral que se desaparece, el 85% de las que hoy tenemos, pero no son las únicas. El estudio que presentamos anticipa que es probable, hoy el INE, perdón que me vaya a las cifras, hoy el INE tiene 17.500 personas trabajando en el INE. Casi 6.000 son los jóvenes y compañeros que están en los módulos. Quitemos esos porque esos son gente que está permanentemente cumpliendo una función, y sí, durante las elecciones ayudan a los otros, pero no son los responsables de la función propiamente electoral más allá de registro. Eso quiere decir que quedan como 11.500 funcionarios permanentes del INE, algunos del servicio, otros no, que son los responsables de las tareas sustantivas, o bien porque toman decisiones, los del servicio, o bien porque auxilian a esa toma de decisiones. Bueno, entre miembros del servicio y miembros de lo que llamamos rama administrativa, estamos hablando de un despido de cerca de casi 6.000 funcionarios, es decir, la mitad de los que hacen elecciones. Nada más que ¿sabes cuánto va a costar eso en términos de liquidaciones? Porque la ley dice, y no más faltaba que no lo dijera, que hay que liquidarlos conforme a la ley, 6.500 millones de pesos. Es decir, aunque no se le recortó al INE en este año una cantidad que ponga en riesgo su capacidad de hacer elecciones, y voy a la pregunta, ¿por qué? Porque afortunadamente no hubo consulta popular, sí nos recortaron 4.500 millones de pesos, pero 4.000 era para si a alguien se le ocurría hacer una consulta popular, y no sé si se les pasó o se les fue el tiempo o no, pues no va a haber consulta popular este año. Entonces 4.000 millones de pesos que se iban a ocupar para eso, pues ya no son necesarios. El recorte, así, o sea, al final del día fue de 500 millones, cancelamos algunas
construcción de algunas juntas, de algunos edificios, no la de Nuevo León, la Junta Local de Nuevo León la seguimos avanzando, ¿no? Pero sí cancelamos algunas otras, en fin, es administrable. Pero 6.500 millones de pesos que vamos a tener que pagar en liquidaciones, bueno, va a tener que pagar, deja al INE sin capacidad, olvídate, operativa, porque la mitad de la gente se le va, los que saben hacer elecciones se van, sin ni siquiera, o sea, al final del día va a acabar siendo un recorte no determinado por la Cámara, sino impuesto por la vía del cambio de la reforma. Así que la situación es muy grave. Si tú me preguntas, y si me atrevo a hacer la pregunta, ¿a quién le beneficia? Yo diría, es que hay una paradoja intrínseca en la reforma. Preguntaría, ¿quién es el mayor beneficiario de la existencia del sistema electoral que hoy tenemos? Pues quien nos gobierna hoy en día, no le demos vueltas. ¿Quién fue el primer? A ver, y no, nadie le regaló nada, ¿eh? O sea, la elección del 2018 es una elección donde los votos se contaron pulcramente y la mayoría de los ciudadanos decidieron que el ganador fuera quien fue. Eso no se regatea. Pero también es cierto que las condiciones en las que se dio esa elección pues están garantizadas por las reglas que se fueron construyendo paulatinamente a las que he hecho referencia. Insisto, la paradoja. Hace 15 años, quien hoy repudia, y no lo digo yo, esto lo dijo el tribunal, pero Reyes no lo meto en esto, en las elecciones del año pasado, en esas 6, entre ellas las de Tamaulipas y Campeche, esto ya lo resolvió la Sala Superior, eso es caso juzgado. En el 80% de las mañaneras que se dieron durante las campañas electorales de esos estados, se violó la Constitución. El INE lo había anticipado, el tribunal lo validó y al final la última palabra no es porque el tribunal esté sesgado, es porque se violó la Constitución que prohíbe a los gobernantes entrometerse, digamos, con sus dichos y desde sus posiciones de poder en las elecciones. Y estas reglas, que hoy parecería que son absurdas, prohibitivas y qué sé yo, absurdas no son, prohibitivas probablemente sí, fueron demandadas por quien hoy nos gobierna, por el partido que hoy nos gobierna, cuando eran oposición. Es decir, cuando es oposición, pues pides cancha pareja y que nadie se abuse del poder. Y hoy parece que eso molesta una vez que llegaron al poder. Me da la impresión que es algo así como, y es algo que no se vale. Construir elecciones ciertas y confiables es como construir una escalera cada vez más franca, cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más segura, para que quien tenga los votos pueda subir al primer piso. No se vale que una vez que estás en el primer piso, desdinamites la escalera para que nadie más pueda subir. Es la única razón que yo alcanzo a entender de una reforma como la del Plan B. Es más, dado que es una reforma que abre la puerta a que no haya casillas, y si no hay casillas suficientes, estamos ante una casilla de nulidad, mandatada por la propia legislación. Si no se instala el 20% de las casillas de una elección, hay nulidad de la elección. Si no se instala el 25% de las casillas de la elección presidencial, hay nulidad de la elección. Y por eso al tribunal hay que cuidarlo, porque quien determina, quien preserva esto, quien tiene la responsabilidad, el INE no anula, el INE hace, y si no le salen, pues el tribunal es el que tiene que determinar si una elección es válida o no, es el tribunal el que la califica, de ahí la relevancia del tribunal electoral. Pero si el INE no logra hacer su trabajo, no porque no quiera, porque pues, vaya, de la mejor prueba de que el INE hace bien su trabajo a la mano de los soples, pues es la historia que tenemos reciente. No ha habido una sola elección que se haya anulado porque no se instalan las casillas. Es más, ¿saben cuántas casillas dejaron de instalarse en la elección del 2021 en la federal? El 0.01% de las casillas. Fueron menos de 50 casillas de 162,000. Es decir, ese problema ya no es un problema, esa posibilidad no es un problema. Pero hoy, ante la incapacidad del INE de poder actuar, pues corremos el riesgo de que haya una amplia cantidad de casillas que se anulen. ¿A quién le puede convenir que se anule una elección? Porque, ojo, en el 24 no quiero especular, y esto, Reyes, por favor, este es el momento del poker face que te toca como magistrado, o sea, a mí déjame la otra tarea. Si se anulan las elecciones de Congreso, no va a haber Congreso, o a lo mejor no logra instalarse con el quórum. Y si se anula la elección presidencial, el Congreso es el que tiene que nombrar al presidente interino. ¿Y si no hay Congreso? Es decir, la verdad me parece que es que es absurdo. Déjame decirlo así, ya pasé de la paradoja a lo absurdo. Es que
colocar una bomba de tiempo o una bomba en los pilares de la credibilidad de una elección, no, yo te diría, no le conviene a nadie. Porque, déjeme ponerlo así, si Morena gana otra vez, y tiene todas las probabilidades de ganar, pues el partido más, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, falta mucho tiempo, pero si llega a ganar, lo último, yo diría, lo último que quisiera es que la elección no tuviera vicios de legalidad. Yo quisiera ganar una elección impecable, como la que fue la del 2018. Por eso, pues la verdad, ante estas preguntas que pueden parecer absurdas, sobre todo porque el ahorro no va a ser tal, suponiendo que lo que se quiere es ahorrar dinero, pues lo único que queda es, si no estamos ante una apuesta, porque hay inestabilidad política. Y cuando hay inestabilidad política, pues hay probablemente quien crea, como dice el proverbio aquel de río revuelto, ganancia de pescador, quien crea que es pescador. Pero si esa es la apuesta, me parece que es una apuesta no solo suicida, sino profundamente irresponsable. No solamente porque pone en riesgo la democracia, sino porque nadie va a ganar, nadie va a poder sacar provecho de una elección que salga mal. Porque si algo hemos resuelto en este país, es que el día después de las elecciones no nos matemos, no estemos con muertos en la lucha por el poder. Porque si algo tenemos, pueden gustar o no los resultados electorales, es que sí hay mucha litigiosidad, muchísima, pero toda se procesa en los cauces institucionales y no ha habido hasta ahora una sola sentencia del tribunal o de los tribunales que no se haya acatado, una sola. El día después de las elecciones hay disputas que se procesan entre los tribunales, pero una vez que se cierra el proceso electoral, se acabó la historia, vuelta a la página. Y eso significa, eso se traduce en paz pública. Eso es lo que lamentablemente me parece de manera irresponsable hoy está en juego. Perdón si me extendí. Agustín, gracias por la pregunta muy pertinente y gracias por el comentario. Quise tratar el tema de polarización y ahora que Lorenzo menciona la inestabilidad, precisamente porque en esos contextos el Tribunal Electoral es fundamental, o sea, es necesario tener una institución fortalecida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que el cauce sea, digamos, el adecuado, el correcto, el que la sociedad espera de esta institución? Uno, sumándonos a las acciones que va a llevar a cabo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para combatir la corrupción, el tribunal, digamos, con mucho compromiso se sumará al comité o comisión interinstitucional de anticorrupción y fomentar con acciones la transparencia máxima. En el Tribunal Electoral, a lo largo, digamos, de los últimos 2 años, hemos implementado tecnología para transparentar nuestros procesos de decisión jurisdiccional y administrativos. Tenemos ya un juicio en línea que también pensamos ampliar y un expediente electrónico, y estamos trabajando porque se pueda conocer todo o la mayor parte del proceso. Algunos magistrados, algunas magistradas, transparentamos nuestros proyectos de sentencias con el ánimo, por supuesto, de desincentivar la corrupción. Si ustedes ahorita se meten a la página del tribunal, van a ver los proyectos que yo ya presenté para que sean resueltos pasado mañana. Y así, digamos, obviamente las personas importan en las instituciones, pero también los procesos, ¿no? Y las herramientas que vamos utilizando para que la luz pública esté puesta sobre el tribunal. Entonces, hoy por hoy se sabe perfectamente cuándo sesiona el tribunal, qué casos resuelve. Algunos publicamos, pueden ver los proyectos de sentencia. Hicimos o renovamos un portal para el seguimiento de expedientes. Estamos analizando hacerlo público en su totalidad para que se pueda consultar las demandas, las pruebas, etcétera. Es decir, abrirnos al escrutinio, ¿no?, de la ciudadanía, de la sociedad, de las universidades, de expertos, ¿no? En fin, eso sin duda genera incentivos adecuados
para tomar mejores decisiones. Implementamos también un turno aleatorio para que haya la menor intervención humana en la asignación de casos. Entonces, esto, por ejemplo, pues de alguna manera terminó con la discusión de si en el Tribunal Electoral se asignaban, ¿no?, los casos a alguna magistratura de cierto perfil, y bueno, es completamente aleatorio tanto para resolver elecciones, la validez de elecciones, como para un juicio ciudadano de credencial de elector. También nos estamos acercando a la sociedad, creamos una red de observación de justicia electoral. O sea, ustedes conocen muy bien que la observación en la administración y la organización de elecciones está muy consolidada, pero en la impartición de justicia o en la justicia electoral pues hay pocas experiencias. Entonces el tribunal ha impulsado algunas a nivel internacional y ahora a nivel nacional tenemos ya una red permanente. También les invitamos a que se sumen. En esa red puede participar la academia o Agustín Basabe en lo individual, ¿no?, o alguna organización de sociedad civil. Transformamos la Defensoría Pública para pueblos y comunidades indígenas en una Defensoría Pública electoral para atender a todas las personas en situación de vulnerabilidad y a mujeres en casos de violencia política de género o cuando pues demandan la paridad, ¿no?, en la integración de órganos de representación. En fin, ampliamos el acceso a la justicia, lo cual pues también tiene como un efecto que se conozca más lo que hace el tribunal, ¿no? Tenemos ahí pues un reto en que haya mayor conocimiento de lo que hace el tribunal y que la gente pues se involucre y exija. Me parece que en la medida en que la academia y la sociedad le exige al tribunal, pues también genera ciertas condiciones para que pues nosotros valoremos nuestros riesgos reputacionales cuando tomamos malas decisiones, ¿no? Siempre pues nos podemos equivocar, somos seres humanos, los colegiados no necesariamente toman las mejores decisiones, pero afortunadamente el tribunal sí tiene esta flexibilidad para ir revisando sus criterios. Ahora, otro componente muy importante es la profesionalización. El año pasado se aprobó el estatuto para el servicio civil de carrera administrativa, se está implementando ya a partir de este año. Entonces tenemos una definición de reglas digamos, de profesionalizar a la administración y en 2023 uno de los propósitos es renovar, fortalecer la carrera judicial. Los magistradas sí somos quienes votamos, decidimos, pero tenemos pues un cuerpo profesional, ¿no?, muy competente, de muchos años en el tribunal, analizando los expedientes y trabajando con nosotros en la resolución, en la construcción de resoluciones. Entonces, todas estas medidas, Agustín, son las que de alguna manera garantizan que el Tribunal Electoral pues tome las decisiones que el contexto exige. Siempre que hay una reforma, recordarán la de 2007, 2008, 2013, 14, incrementan los índices de litigiosidad. No va a ser la excepción, de hecho parece que esta reforma cuando se dé va a generar muchísimas controversias. Entonces algo que tenemos como otro reto es resolver antes de septiembre, porque tal cual como está la legislación electoral, el proceso para 2023-2024 iniciaría en septiembre y una pues, función del tribunal es dejar reglas claras. La democracia electoral se define precisamente porque todos quienes participan saben cuáles son las reglas. No sabremos los resultados, pero sí bajo qué condiciones se compite. Gracias. Arturo, ¿tenemos tiempo para algunas preguntas? Agradecer a los consejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba, y al presidente magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial por
aclararnos y darnos luz cuáles son los retos que presentan las autoridades electorales. Yo diría, vamos a dar paso por lo menos a 2 preguntas de lo que son, ya tenemos formadas allá las personas. Entonces, si se pueden presentar, por favor, decir semestre, nombre y la pregunta concreta hacia quién va dirigida. Buenas tardes. Primero que nada, pues agradecer por esta plática. Creo que es muy importante, sobre todo para nosotros los jóvenes, todo esto que está pasando. Mi nombre es Stefano Morosini, soy estudiante de 8º semestre de Relaciones Internacionales y mi pregunta va dirigida hacia el doctor Córdoba. Creo que es algo que no se tocó, pero que me da curiosidad a mí. Vemos que cada día más en muchos países está implementando el sistema de la urna electrónica. Quisiera saber, en caso que se concluyera tal reforma de la que ustedes estaban platicando, el gobierno tiene contemplado hacer un cambio en el tipo en que los ciudadanos votan, porque pues como sabemos actualmente en México pues todavía es con el papel. ¿Cree usted que sea más fácil de manipular el voto con este tipo de sistema? Digo, como podemos ver, en Brasil ya se implementa ese tipo de sistema y pues ha habido muchas revueltas recientemente con la elección presidencial de Lula y Bolsonaro y en varios países de América Latina. Entonces mi pregunta es más o menos eso, si cree que sean fácil de manipular los votos más de lo que a lo mejor ya se puede hacer con el sistema tradicional. Gracias. Sí, si podemos que nos digan la segunda, por favor, y ya se responden las 2 en conjunto. ¿Se gusta presentarte, por favor? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dariana Alcaraz. Soy estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y pues mi pregunta va en general para ambos, si pueden aportar un poco a lo que me inquieta. Y es que pues en el pasado he visto que el INE y diferentes organismos electorales han participado y cooperado abiertamente con organismos internacionales. Ahorita se me viene a la mente una iniciativa con el PNUD, donde impulsaron un programa nacional para participación política de mujeres por medio de la sociedad civil. Entonces, mi pregunta es, pues, de acuerdo con todos los retos y desafíos que nos pintaron ahorita que se vienen con las reformas, ¿de qué manera consideran que les pueden hacer frente, tomando en cuenta este tipo de cooperaciones o de alianzas que ya se tienen con organismos internacionales, con otras autoridades electorales de otros países? Gracias. Adelante. Quien guste. Creo que por el problema del tiempo se van a quedar preguntas en el tintero. Yo les quiero ofrecer, mi correo electrónico es lorenzo.cordova@ine.mx y yo encantado de veras contesto las preguntas por allí, porque los responsables de que nos hayamos alargado somos nosotros y no ustedes. Telegráficamente. El voto electrónico, Stefano, funciona y funciona bien en donde se ha instrumentado. En Brasil el problema que tuvimos es la responsabilidad de un gobernante que inventó que había un fraude en donde no lo hay. Te lo digo como jefe de la misión de observación de las misiones de observación internacional. Nosotros incluso hicimos un estudio informático de nuestros técnicos sobre la urna y la conclusión es que la urna funciona para lo que tenía que hacer y no era posible que fue manipular. De hecho, los brasileños llevan 25 años votando en urna electrónica y probablemente es uno de los mecanismos más sofisticados de votación electrónica en el mundo. No es cierto que sea más barato, porque hay que invertir en urnas, las urnas tienen una caducidad, hay que almacenarlas, no las puedes almacenar en cualquier bodega, tienes que estar actualizando los software, etcétera. Pero te permite una cosa, en 2 horas después de que se cierra la votación, tienes ya los datos legales de quién ganó. Esa es la enorme virtud de ese mecanismo. Y en México hemos avanzado mucho en eso. De hecho, pues en las elecciones que vamos a ver lugar aquí en Coahuila y en el Estado de México en junio, se van a utilizar, como ya ocurrió el año pasado en las 6, urnas electrónicas. No en todos, estamos avanzando, ya para voto, no para un prototipo, un programa piloto, ya con el voto real. E incluso desde el extranjero, en el 24, por primera vez, en una elección federal, se va a utilizar una votación para quien vive fuera de México por internet, con todos los blindajes que existen en ese sentido. Yo no creo que sea fácil manipular el voto, o más fácil manipular el voto en mecanismos electrónicos, dispositivos electrónicos, sea por internet o sea urnas de muy distinta naturaleza,
que la manipulación que puede haber de la voluntad de quien vota en papel. El problema aquí es un problema, y por eso el INE ha ido avanzando poquito a poquito, es un problema de ir construyendo una cultura política. Y vuelvo a insistir, hoy a los brasileños les quitas la urna electrónica y se arma un despelote en aquel país, porque la gente confía en la urna electrónica. El gran problema para avanzar hacia allá, y yo creo que inevitablemente habrá que avanzar, es cómo construyes, o sea, cómo avanzas, cómo introduces tecnología sin perder confianza. Es el gran tema. Porque invertir, avanzar, decir de la noche a la mañana, nos vamos a votación electrónica y el día después no cree nadie en los resultados, te vas a tener un problema político. Dicho eso, por cierto, esta reforma abre por primera vez, porque lo que ha hecho el INE para avanzar en la votación electrónica, salvo lo del extranjero, pero el uso de la urna es gracias a que el tribunal nos lo ha validado, porque la ley no habla de la urna electrónica. Es más, la ley lo prohíbe, dice que el voto es en papel, pero el tribunal nos ha dado chance de ir avanzando en algo que es ir construyendo, abriendo brecha en ese sentido. La reforma, alguien me preguntaba qué tiene de bueno esta reforma. Bueno, la reforma abre la posibilidad de que haya urna electrónica. Y eso es bueno. Nada más que nos hace retroceder 10 años en los que hemos avanzado. Porque dice que se va a tener que formar un comité, como si no hubiéramos hecho nada hasta ahora. Que se te va a tener que hacer un comité en donde el INE va a tener que trabajar con el CONACYT, el mismo de los respiradores que nunca funcionaron, de la vacuna que no existe, en fin, ¿no? Para analizar la urna electrónica. O sea, prácticamente se tira en la basura lo que hemos hecho en estos últimos 15, 20 años para empezar desde cero. Pero bueno, hasta ahí ya de la reforma. Pero yo creo que el dilema es ese, ¿no? No sé si quieres tú la otra. Sí, solamente para insistir en que el problema es la confianza. El Tribunal Electoral se ha confirmado la aplicación de urnas electrónicas en Coahuila, en Hidalgo, en distritos federales en 2021 y esto ha sido, digamos, paulatino como para ir construyendo confianza. En Alemania se han anulado elecciones porque el sistema electrónico no garantizaba pues la secrecía total del voto, por ejemplo, ¿no? Tenemos algunos ejemplos pues exitosos como el caso de Brasil o la India, pero yo diría que sí, esta reforma electoral abre otro capítulo por la intervención de una autoridad distinta al Instituto Nacional Electoral y la sociedad pues tendrá que empezar pues también a conocer esa nueva ruta que se está abriendo, ¿no? Pero el Tribunal Electoral finalmente puede revisar inclusive los modelos de urna electrónica si llegaran a implementarse. Y lo de Adriana, creo que te dejamos, está más rapidísimo, Adriana. A ver, yo sí creo que la cooperación internacional es fundamental en esta historia. Lo de la observación internacional es clave, no solamente como un mecanismo de vigilancia, sino también de generar contextos a las autoridades electorales y también de legitimidad. Lo que pasó en Brasil, o sea, la presencia de las misiones de observación en Brasil fue importantísima para incluso revertir o descalificar, digamos, la conducta poco democrática de Bolsonaro y de sus seguidores, por ejemplo. Y creo que en ese sentido sí logramos abrirnos al mundo después de un periodo de mucho chauvinismo desde el 94 hasta ahora, y yo te diría que es fundamental, tanto en las elecciones locales como en las elecciones federales, esa participación de organizaciones de observación, de organizaciones de promoción de la democracia, de las que somos socios, digamos, tanto el tribunal como el propio INE, y eso es fundamental, ¿no? O sea, el día en que nos cerremos y que digamos que es un asunto solo de soberanía, estamos revirtiendo algo que yo creo que hay que asumir, que la democracia mexicana es de los mexicanos, pero es un patrimonio latinoamericano, igual que la democracia brasileña lo es también de nosotros. Porque si no, lo que vamos a ver es democracias que caen como dominó y luego seguimos nosotros. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Definitivamente es un tema que da para muchos más cuestionamientos. Dejamos la invitación abierta para en otra ocasión que pudieran asistir. No me resta más que agradecer a todos y darles un fuerte aplauso a nuestros invitados.